Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de clásicos. Guerra y Paz de Lev Tolstoy, traducido de Gala Arias Rubio. Este maravilloso obra de bolsillo. Para preparar esta edición se ha utilizado textos publicados por el I.I. Seidenhorner en 94 tomos de herencia literaria, materiales manuscritos de los tomos 13 y 16 de la edición conmemorativa de 90 tomos de las obras completas de L. Tolstoy, y también de la edición en vida de Tolstoy de la novela, publicada en 4 tomos en el año de 1873. Hasta ahora he escrito solamente sobre príncipes, condes, ministros, senadores y sus hijos, y me temo que en lo sucesivo no va a haber otros personajes de mis historias. Nota del autor. Puede ser que esto no esté bien y que no guste al público. Puede ser que para ellos sean más interesantes e instructivas las historias de campesinos, comerciantes y seminaristas. Pero mi deseo no es en absoluto tener muchos lectores a cualquier precio, y no puedo satisfacerlo por muchas razones. La primera, porque los recuerdos históricos de aquella época sobre los que yo escribo solo permanecen en la correspondencia y los escritos de la gente de clase alta, alfabetizada. Incluso hasta los relatos interesantes e inteligentes que he podido escuchar, solo se los he oído a la gente de esta clase. La segunda, porque la vida de comerciantes, de los cocheros, de los seminaristas, de los presidiarios y de los campesinos me resulta monótona, aburrida, y todas las acciones de estas gentes se me antoja resultado en gran medida de los mismos resortes: la envidia hacia las casas más afortunadas, la avaricia y las pasiones materiales. Y si todas las acciones de esta gente se originan por estos resortes, entonces sus acciones quedan tan dominadas por estos impulsos que resulta difícil entenderlas y por lo tanto describirlas. La tercera, porque la vida de estas gentes de clase baja lleva consigo en menor medida la huella del tiempo. La cuarta, porque la vida de estas gentes no es hermosa. La quinta, porque nunca podré comprender qué es lo que piensa el centinela en la garita, qué piensa y qué siente el tendero pregonando que compren tirantes y corbatas, qué es lo que piensa el seminarista cuando por centésima vez lo llevan a azotar, etcétera, etcétera. No puedo entender esto, igual que no puedo comprender qué es lo que piensa una vaca cuando la ordeñan y qué piensa un caballo cuando acarrea un tonel. La sexta, porque en resumen, y esta lo sé, es la mejor causa, yo mismo pertenezco a la clase alta, a la sociedad, y lo adoro. No soy un pequeño burgués, como decía Pushkin con orgullo. Yo digo sin miedo que soy un aristócrata de nacimiento, por costumbre y por posición. Soy un aristócrata porque recordar a mis antepasados, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, no solamente no me avergüenza, sino que me alegra extraordinariamente. Soy un aristócrata porque me educaron desde la niñez en el amor y el respeto a la elegancia, no solo hacia lo expresado por Homero, Bach y Rafael, sino también hacia todas las pequeñas cosas de la vida. El amor a las manos limpias, a la belleza de un vestido, a la elegancia de la mesa o de un carruaje. Soy un aristócrata porque tuve la suerte de que ni yo, ni mi padre, ni mi abuelo conociéramos la pobreza y la lucha entre la necesidad y la conciencia. Nunca necesitamos ni envidiar ni suplicar a nadie. No conocimos la necesidad de educarnos para conseguir dinero o una posición en la alta sociedad y otras pruebas similares a las que se exponen los pobres. Me percato de que esto es una gran suerte y por ello doy gracias a Dios. Pero aunque esa felicidad no pertenezca a todos, no veo en ello causa para renegar de ella y no aprovecharla. Soy un aristócrata porque no puedo creer en la elevada inteligencia, el gusto refinado y la gran honestidad del que se hurga a nariz y habla con Dios. Todo esto es muy tonto, puede que hasta criminal e impedimente, pero así es. Y en lo sucesivo aviso al lector del tipo de persona que soy y qué es lo que puede esperar de mí. Todavía está a tiempo de cerrar el libro y acusarme de idiota, retrógrado, y de ser un ascochenki, por quien, aprovechando esta oportunidad, me apresuro a expresar mi sincera, profunda y firme admiración. Primera parte. Entonces, ¿qué? Príncipe, Génova y Lucas se han convertido en nada más que propiedades de la familia Bonaparte. No,
A partir de ahora le digo que si no me dice que estamos en guerra y se permite atentuar todas las infamias y todas las atrocidades de este anticristo, pues seguro estoy de que él es el anticristo. Ya no le conoceré, ya no le consideraré amigo mío y ya no será mi fiel servidor como usted se llama a sí mismo. En fin, le saludo, le saludo. De sobra me doy cuenta de que le estoy asustando. Siéntese y conversemos. La que así hablaba en julio del año 1805 era la conocida Anna Pavlovna Scherer, dama de honor y allegada a la emperatriz María Fedorovna. Cuando salía al encuentro del solemne y majestuoso príncipe Vasili, el primero en llegar a su velada, Anna Pavlovna llevaba unos días acatarrada. Tenía gripe. Gripe era entonces una palabra nueva y de raro uso, y esa era la causa por la que no cumplía con sus funciones y permanecía en casa. En las noticias que había distribuido por la mañana un criado de gala se podía leer sin distinción alguna: si no tiene usted, conde o príncipe, nada mejor que hacer, y si el hecho de pasar la tarde con una pobre enferma no le asusta, estaría encantada de recibirlo hoy entre las 7 y las 10. ¡Qué duro ataque!, contestó sin sentirse intimidado por tal recibimiento y sonriendo vagamente el príncipe, que había entrado con una expresión luminosa en su astuto rostro y vistiendo un uniforme cortesano bordado, medias de cera, zapatos y cubierto de condecoraciones. Se expresaba en el correcto francés con el que no solo hablaban, sino que incluso pensaban nuestros abuelos, y con esa entonación suave y protectora propia de un hombre relevante, se acercó a Anna Pavlovna y le besó en la mano al tiempo que le presentaba la perfumada y resplandeciente blancura, incluso entre los cabellos grises de su clave, y sentó tranquilamente en el diván. Antes de nada, dígame, ¿cómo se encuentra mi querida amiga? Tranquilice a su amigo, dijo él sin cambiar su tono de voz, y que traducía tras del empálago y interés la indiferencia e incluso la burla. ¿Cómo pretende que me encuentre bien mientras sufro interiormente? ¿Es que se puede estar en paz en los tiempos que corren, cuando se siente algo de sensibilidad? Dijo Anna Pavlovna. Confío en que se quede toda la tarde aquí. ¿Y la fiesta en la embajada de Inglaterra? Hoy es miércoles y no puede faltar, dijo el príncipe. Mi hija vendrá por mí y me llevará. Pensaba que la fiesta de hoy se había aplazado. Le confieso que todas esas fiestas y fuegos artificiales se me están haciendo difíciles de soportar. Si hubieran sabido que eso era lo que usted quería, la fiesta se habría aplazado, dijo el príncipe, que regularmente, como un reloj de cuerda, decía cosas que ni siquiera él mismo pretendía que se creyeran. No me atormente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha decidido con motivo del despacho de Novosiltsev? Usted conoce el caso. ¿Qué le puedo decir?, dijo el príncipe Vasili fría y tediosamente. ¿Qué ha decidido? Ha decidido que Bonaparte ha quemado sus naves y parece ser que nosotros estamos a punto de quemar las nuestras. El príncipe Vasili hablara tanto de cosas inteligentes como de banalidades, con palabras indiferentes o animadas. Las decía con tal tono que parecía haberlas repetido 1000 veces, como un actor representando una antigua obra, como si las palabras no provinieran de su entendimiento y como si el que las dijera no fuera una mente, un corazón, sino una memoria con labios. Anna Pavlovna Scherer, por el contrario, a pesar de sus 40 años, estaba llena de una animación y un ímpetu que con la práctica casi había conseguido mantener dentro de los límites de lo adecuado y la premeditación. A cada minuto estaba preparada para decir algo excesivo, pero aunque estuviera a punto de desbordarla, ese exceso no lograba abrirse camino. No era agraciada, pero el entusiasmo característico de su mirada y la admiración de su sonrisa, que expresaban su pasión por lo ideal, le otorgaban lo que solemos llamar interés. Por las palabras y la expresión del príncipe Vasili, se evidenciaba que en el círculo en el que ambos se movían ya hacía tiempo que había establecido el reconocimiento general de Anna Pavlovna como una apasionada, agradable y bondadosa patriota que en ocasiones se inmiscuía en asuntos ajenos y que con frecuencia llegaba a extremos
pero que agradaba por la sinceridad y la vehemencia de sus sentimientos. Ese entusiasmo suyo lo había hecho muy popular, e incluso cuando no tenía ganas de serlo, para no frustrar la animación a la gente que lo conocía, se volvía entusiasta. La sonrisa contenida que jugueteaba en el rostro de Ana Pavlovna, a pesar de no ir acorde con sus descréptidos rasgos, se expresaba, como los niños malcriados, un total conocimiento de su encantador defecto, que no quería, no podía y no creía necesario enmendar. El contenido del despacho de Novosiltsev, que había partido a París para mantener conversaciones sobre la guerra, era el siguiente. En cuanto hubo llegado a Berlín, Novosiltsev tuvo conocimiento de que Bonaparte había promulgado un decreto sobre la anexión de la República Genovesa al Imperio francés, al mismo tiempo que expresaba su deseo de firmar la paz con Inglaterra por mediación de Rusia. Novosiltsev se detuvo en Berlín y, presumiendo que con un esfuerzo tal Bonaparte podía cambiar la intención del emperador, se dirigió a su majestad con la intención de pedir permiso para partir hacia París, o saber si bien al contrario debía regresar. La respuesta para Novosiltsev ya estaba preparada y debía ser enviada al día siguiente. La toma de Génova era el pretexto ansiado para una guerra para la cual la opinión de la corte estaba aún menos preparado que el ejército. En la respuesta se decía: no queremos mantener conversaciones con un hombre que, declarando su deseo de paz, continúa con su invasión. Estas eran las noticias más frescas del día. Era evidente que el príncipe conocía todos estos detalles de fuentes fiables y se los transmitía jocosamente a la dama de honor. Bueno, ¿a dónde nos conducirán estas conversaciones?, dijo Ana Pavlovna en francés, el idioma en el que había transcurrido toda la conversación. ¿Y para qué todas estas conversaciones? No con conversaciones, sino pagando con su muerte al infame podía resarcir la muerte del mártir, dijo ella, haciendo vibrar las fosas nasales, dándose la vuelta en el diván e inmediatamente después sonriendo. ¿Qué sanguinaria es de usted, querida mía? En política no se actúa como en sociedad. Hay que tomar precauciones, dijo el príncipe Vasili con su triste sonrisa, que era totalmente artificial, pero que repetida ya durante 30 años se había acomodado de tal modo al viejo rostro del príncipe que parecía a la vez fingida y familiar. ¿Ha recibido carta de los tuyos?, añadió, sin él considerar a la dama de honor lo suficientemente seria para mantener una conversación sobre política e intentando reconducir la conversación hacia otro tema. Pero, ¿a dónde nos llevarán estas conversaciones?, continuó preguntándole a Ana Pavlovna sin someterse. Quizá a conocer la opinión de Austria, a la que usted tanto ama, dijo él, provocando a Ana Pavlovna y sin querer abandonar el tono jocoso de la conversación. Ana Pavlovna se exaltó. No me hable usted a favor de Austria. No comprendo nada. Es posible que Austria nunca haya querido ni quiera la guerra. Nos está traicionando. Solo Rusia habrá de ser la salvadora de Europa. Nuestro protector conoce su elevado destino y cumplirá con él. Solo en eso creo. A nuestro bondadoso y admirable emperador le corresponde jugar un gran papel en el mundo y es tan digno y tan bueno que Dios no le abandonará y él podrá cumplir con su destino de destruir la revolución, que ahora es aún más terrible en la persona de ese asesino y criminal. Nosotros solo habremos de vengar la sangre de los justos. Y le pregunto, ¿con quién podemos contar? Inglaterra, con su espíritu comercial, no comprende ni podrá comprender nunca el elevado espíritu del emperador Alejandro. Se ha negado a abandonar Malta. Quiere conocer la verdadera intención de nuestras acciones. ¿Qué le han dicho a Novosiltsev? Nada. ¿No han entendido? ¿No pueden entender el sacrificio de nuestro emperador, que nada quiere para sí mismo y todo lo que quiere para el bien mundial? ¿Qué han prometido? Nada. Y lo que prometen ni siquiera lo cumplen. Prusia ya ha declarado que Bonaparte es invencible y que ni toda Europa puede hacer nada contra él. No creo una sola palabra ni de Hardenberg ni de Haugwitz. Esa famosa neutralidad prusiana es solo una estratagema. Creo un único Dios y en el elevado destino de nuestro querido emperador. Él salvará a Europa. Se detuvo de pronto sonriendo ante su propio apasionamiento. Opino, dijo el príncipe sonriendo, que si lo hubieran mandado a usted en lugar de a nuestro querido
Wierzengorod hubiera conseguido con su ímpetu el acuerdo del rey de Prusia. Así es usted de persuasiva. ¿No me ofrece un té? Ahora mismo, por cierto, añadió ella, clamándose de nuevo. Hoy vendrá a mi casa un hombre muy interesante, el vizconde de Mortemart. Está emparentado con los Montmorency por parte de los Rohan, una de las mejores familias de Francia. Es un emigrante de los buenos, de los auténticos. Se comporta muy bien y lo ha perdido todo. Estuvo con el duque de Enghien, ese pobre santo mártir, durante su estancia en Ettenheim. Dicen que es muy agradable. Vuestro encantador hijo Hippolyte me ha comprometido traerlo. Todas nuestras damas están locas por él, añadió, con una sonrisa de desprecio, como si se compadeciera de las pobres damas, que no sabían pensar en nada mejor que en seducir al vizconde de Mortemart. Excepto usted, se sobreentiende, dijo el príncipe con un tono jocoso. Yo ya he visto a ese vizconde en sociedad, añadió, al parecer poco entusiasmado con la idea de encontrarse a Mortemart. Dígame, dijo, con espeldas de interés, como si acabara de acordar, cuando precisamente lo que preguntaba era el principal motivo de su visita. ¿Es verdad que la emperatriz madre desea que se nombre al barón Funke como primer secretario en Viena? A mí me parece que ese varón es un don nadie. El príncipe Vasily ansiaba colocar a su hijo en el puesto, que a causa de la mediación de la emperatriz María Fedorovna intentaban darle al varón. Ana Pavlovna cerró casi los ojos en gesto que daba a entender que ni ella ni nadie tenían derecho a juzgar lo que desearía agradar a la emperatriz. El barón Funke fue recomendado a la emperatriz madre por su hermana, dijo simplemente con un tono particularmente frío y seco. En el momento en que Ana Pavlovna nombró a la emperatriz, su rostro reflejó una expresión de profunda y sincera devoción y respeto combinados con tristeza, cosa que sucedía protectora. Dijo, cada vez en la conversación se mencionaba a su eminente. Dijo que su majestad quería demostrar al barón Funke la gran estima en que la tenía, y de nuevo su expresión se volvió triste. El príncipe calló, indiferente. Ana Pavlovna, con su particular habilidad femenina y cortesana y con su ágil tacto, quiso reprender al príncipe por lo que había osado decir a la persona que había sido recomendada por la emperatriz, al mismo tiempo consolarle. A propósito de su familia, dijo ella, ¿sabe usted que su hija es el deleite de toda la sociedad? La encuentran bella como el día. La zarina me pregunta con mucha frecuencia por ella, ¿qué hace la bella Helena? El príncipe se inclinó en señal de respeto y gratitud. Pienso con frecuencia, continuó Ana Pavlovna, tras un minuto de silencio, y le dedicó al príncipe una dulce sonrisa, que quería decir que las conversaciones políticas y mundanas habían finalizado y que ahora comenzaban las íntimas. Pienso con frecuencia que la suerte a veces no está bien repartida en la vida. ¿Por qué le ha concedido a usted el destino unos hijos tan buenos, excluyendo a Anatole, el menor, que no me agrada? Añadió ella levantando las cejas. Unos hijos tan encantadores. Y usted verdaderamente los valora menos que nadie y por tanto no se los merece. Y sonrió con su apasionamiento. ¿Qué quiere usted? La fatera hubiera dicho que no tengo la protuberancia de la paternidad, dijo el príncipe con indolencia. Deje las bromas. Quisiera hablar con usted en serio. Escuche, no estoy nada satisfecha con su hijo menor. No le conozco en absoluto, pero parece ser que se ha propuesto hacerse una reputación escandalosa. Entre nosotros se ha comentado su rostro, adoptó con expresión triste, que ha hablado de él a su majestad y la han compadecido a usted. El príncipe no contestó, pero ella en silencio le miraba con intensidad, esperando una respuesta. El príncipe Vasily frunció el ceño. ¿Qué quiere usted que haga?, dijo por fin. Usted sabe que he hecho todo para darles una buena educación, todo lo que está en la mano de un padre, y los dos me han salido unos tontos. Hippolyte, pero por lo menos es un tonto tranquilo. Sin embargo, Anatole es un tonto molesto.
Esa es la única diferencia, dijo él, sonriendo de un modo más artificial y animado que de costumbre y mostrando al tiempo con particular fiereza algo que se formaba junto a las comisuras de su boca, tan grosero y desagradable que hizo pensar a Ana Pavlovna que no debía ser demasiado agradable ser hijo o hija de tal padre. ¿Y por qué tiene hijos la gente como usted? Si no fuera padre yo no tendría que reprocharle, dijo Ana Pavlovna, bajando los ojos pensativamente. Soy vuestro fiel servidor y solo a usted puedo confesarles. Mis hijos son la mayor carga de mi vida. Esa es mi cruz. Así me lo explicó. ¿Qué quiere? Él calló, expresando con gestos su resignación a la crueldad del destino. Sí, si fuera posible tener y no tener hijos por propia voluntad, confío que en nuestro siglo se invente tal cosa. A Ana Pavlovna no le gustó la idea de un invento semejante. ¿Usted nunca ha pensado en casar a un hijo pródigo? Anatole dice que las viejas solteronas tienen la manía de los casamientos. Yo aún no siento esa debilidad, pero hay una personita que es muy infeliz con su padre. Una pariente nuestra, la princesa Volkonsky. El príncipe Vasily no contestó, aunque con la velocidad de cálculo y de memoria propia de la gente de mundo, mostró con un movimiento de cabeza que había tomado en consideración ese enlace. No, usted sabe que esa Anatole me cuesta 40,000 al año, dijo él, al parecer ya sin fuerzas para detener el triste curso de sus pensamientos. Calló. ¿Qué pasará dentro de 5 años si esto continúa así? Esos son los beneficios de ser padre. Es rica vuestra princesa. El padre es muy rico y avaro. Vive en el campo. Es el famoso príncipe Volkonsky, ya retirado en tiempos de difunto emperador y apoyado del rey de Prusia. Es muy inteligente. Pero severo y extravagante. La pobrecilla es muy infeliz. Tiene un hermano que hace no mucho se casó con Lisa Meining y que es ayudante de campo de Kutuzov. Vive aquí y hoy vendrá a mi casa. ¿No tiene otras hermanas? Escuche, querida Annette, dijo el príncipe, cogiendo de pronto su interlocutora de la mano, o por la razón tirando de ella hacia abajo. Últime usted este asunto y seré su fiel servidor por toda la eternidad. Ella es rica y de buena familia. Eso es todo lo que yo necesito. Y con los desenvueltos familiares y graciosos alemanes que le caracterizaban, tomó su mano, se la besó y a continuación la sacudió. Se reclinó en el sillón y miró hacia el lado opuesto. Espere, dijo Ana Pavlovna, reflexionando. Hoy mismo hablaré con Lisa, la esposa del joven Volkonsky, y puede ser que arreglemos el asunto. Empezaré el aprendizaje de solterona, casamentera con su familia. Segundo, los salones de Ana Pavlovna se iban llenando. Poco a poco acudía lo más selecto de la aristocracia petersburguesa. Las personas más dispares en la edad y carácter, pero iguales por la sociedad en la que vivían. Fue el conde diplomático, Z, con condecoraciones y órdenes de todas las cortes extranjeras. La princesa él, una belleza marchita esposa del embajador, entró un decrépito general haciendo tintenar la espada y carraspeando, así como la hija del príncipe Vasily, la bella Helene, que venía a recoger a su padre para asistir juntos a la fiesta de la embajada. Llevaba un vestido de baile de muselina. Llegó la joven princesita Volkonskaya, conociendo como la mujer más seductora de San Petersburgo, que se había casado el invierno anterior y que ahora, debido a su embarazo, no asistía a grandes acontecimientos sociales, pero sí a pequeñas veladas. Aún no ha visto o no conocen a mi tía, decía Ana Pavlovna a los invitados que llegaban, y los conducía con gran formalidad hasta una menuda anciana adornada con grandes lazos que surgió de la habitación contigua tan pronto como empezaron a presentarse los invitados. Los llamaba por su nombre, dirigía los ojos lentamente del invitado a la tía y luego les dejaba. Todos ellos cumplieron con el saludo de rigor a la tía, desconocida por todos, que no interesaba a nadie y que nadie necesitaba. Ana Pavlovna, con grave y solemne participación, seguían sus salutaciones, aprobándolos en silencio.
La tía se dirigía a todos por igual, con las mismas frases sobre su salud, sobre la de sus interlocutores y sobre la salud de su majestad, que ya había mejorado mucho gracias a Dios. Todos los que se acercaban, sin mostrar apremio, para cumplir con el saludo, se alejaban de la anciana con la sensación de haber cumplido con una dura tarea, para ya no tener que acercarse a ella ni una sola vez en toda la velada. Los 10 asistentes, entre hombres y mujeres, se dispersaron. Algunos se situaron en la mesa de té, unos cuantos en una esquinita junto al espejo, otros en la ventana. Todos conversaban y se desplazaban libremente de un grupo a otro. La joven princesa Volkonskaya había venido con su labor en un bolso de terciopelo bordado en oro. Embellecía su labio superior ligeramente sombreado de vello que era algo corto sobre los dientes, pero era aún más encantador cuando lo abría, y todavía más cuando descansaba sobre el labio inferior. Como sucede con frecuencia a las mujeres con multitud de encantos, sus defectos, el labio demasiado corto y la boca entreabierta, le otorgaban singularidad a su belleza. Resultaba gozoso observar a la futura mamá, llena de salud y vida, que también llevaba a su estado. Los viejos y los jóvenes aburridos y taciturnos que lo miraban parecían participar de sus encantos. Si permanecían un rato a su lado, conversaban con ella, quien hablaba con ella y contemplaba su resplandeciente sonrisa a través de sus palabras y sus dientes blancos y brillantes, que se divisaban constantemente. Tenía la impresión de que se estaba mostrando en ese momento particularmente galante, y era algo que todos pensaban. La princesita, cotoneándose con pasos pequeños y rápidos, dejó la mesa con el bolso de labor en la mano y con alegría, arreglándose el vestido, se sentó en el diván cerca del samovar de plata, como si todo lo que hiciera fuese un divertimiento para ella y para los que lo rodeaban. He traído mi labor, dijo, mientras abría su ridículo y se dirigía a todos. Escuche, Ana, no me juegue una mala pasada, dijo a la anfitriona. Me escribió que iba a celebrar una velada íntima y miré qué sencilla me he vestido. Y separó los brazos para mostrar su elegante vestido gris de encaje ceñido por debajo del pecho por una ancha cinta. Estése tranquila, Lisa. Usted siempre será la más bella de todas, respondió Ana Pavlovna. ¿Sabe usted que mi marido me abandona para ir en busca de la muerte? Continuó ella en el mismo tono, dirigiéndose a un general. Dígame, ¿para qué esta vil guerra?, comentó al príncipe Vasili, y sin esperar respuesta se dirigió a su hija, la bella Helene. ¿Sabe, Helene? Se está usted convirtiendo en una criatura demasiado bonita, demasiado bonita. Qué seductor es esta princesita, le dijo el príncipe Vasili en voz baja a Ana Pavlovna. Vuestro encantador hijo Hippolyte está locamente enamorado de ella. Es un idiota con buen gusto. Poco después que la princesita entró un joven grueso con la cabeza rapada, gafas, pantalones claros según la moda de la época, una alta gorguera y frac castaño. Este joven grueso era torpe y pesado y no prestaba atención a la moda como sucede con los muchachos torpes, sanos y masculinos, pero era de movimientos resueltos y decididos. Al mismo se había situado en medio de los invitados sin encontrar a la anfitriona y saludando a todos menos a ella. Sin darse cuenta de las señas que ésta le prodigaba, tomó a la anciana tía por la propia Ana Pavlovna, se sentó cerca de ella y comenzó a hablarle, pero percatándose al fin por la sorprendida cara de la tía de que no debía de seguir haciendo eso, se levantó y dijo: disculpe, mademoiselle, creo que no es usted. Incluso la impasible tía enrojeció por esas absurdas palabras y con aspecto de desesperación empezó a llamar a su sobrina pidiéndole que la ayudara. Ana Pavlovna, que hasta ese momento estaba ocupada con otro invitado, fue hacia ella. Muy amable de su parte haber venido a visitar a una pobre enferma, Monsieur Pierre, le dijo ella sonriendo e intercambiando miradas con su tía. Pierre hizo algo aún peor. Se sentó cerca de Ana Pavlovna, con actitud de no ir a levantarse pronto, e inmediatamente se puso a hablar con ella de Rousseau como habían hecho en su penúltimo encuentro. Ana Pavlovna no tenía tiempo. Escuchaba, observaba, cambiaba a los invitados de sitio.
No puede entender, decía el joven mirando expresivamente a su interlocutor a través de las gafas, por qué no ha gustado confesión, y si lo ha hecho la nueva Eloísa, mucho más insignificante. El grueso joven expresaba sus ideas de forma torpe y movía la discusión a Ana Pavlovna, sin darse cuenta en absoluto de que la dama de honor no estaba en absoluto interesada por el tema de la discusión ni por ninguna novela buena o mala, y menos que el momento cuando lo único que le preocupaba era combinar y recordar. Que resuene la trompeta del último magistrado. Me presento con mi libro en las manos, dijo él, citando con una sonrisa la primera página de Confesión. No, madame. Habiendo leído el libro, se enamora uno del autor. Sí, desde luego, contestó Ana Pavlovna, sin reparar en que ella tenía una opinión totalmente contraria, mientras miraba a los invitados y ansiaba levantarse. Pero Pierre continuó, no es solo un libro, es una proeza. He aquí una confesión completa, ¿no es cierto? Yo no quiero ser su confesora, Monsieur Pierre. Tiene demasiados pecados, dijo ella levantándose y sonriendo. Venga conmigo, le voy a presentar a mi prima. Y alejándose del joven, que no sabía nada de la vida, volvió a sus tareas de anfitriona y continuó escuchando y mirando, preparada para brindar ayuda en el momento en que la conversación desmayara, del mismo modo que el dueño de un taller de hilado, que colocaba a los obreros en sus puestos, se pasea por el local y observa si todos los usos están en movimiento. Como el dueño de un taller, al tanto de inmovilidad, la mala posición, el chirrido o el excesivo ruido de los usos, se apresura a detenerlo o hacerlos recuperar el ritmo necesario. Así iba Ana Pavlovna, pasando por los grupos silenciosos o demasiado bulliciosos, y con una palabra o con un cambio establecía de nuevo el mecanismo de la conversación con un ritmo regular y adecuado. Parte 3. La velada de Ana Pavlovna estaba en todo su apogeo. Los usos sonaban desde todas partes de modo regular. Aparte de la tía, al lado de la cual estaba sentada únicamente una dama, entraba en años, de rostro consumido, un poco extraño en la brillante sociedad, a excepción también del grueso Monsieur Pierre, que después de sus acertadas conversaciones con la tía y con Ana Pavlovna, no abrió la boca en toda la tarde, al parecer desconocido de todos y solo a la espera de encontrarse con alguien que llegara y hablara más alto que los demás. Los asistentes estaban divididos en 3 grupos. En uno de ellos se encontraba la bella princesa Helene, la hija del príncipe Vasily, en el otro propia Ana Pavlovna y en el tercero la princesita Volkonskaya, bonita, lozana y demasiado rellena para su edad. Llegó el hijo del príncipe Vasily, Hippolyte, vuestro encantador hijo Hippolyte, como con frecuencia se llamaba Ana Pavlovna, y el respetado vizconde, por el cual habían perdido la cabeza. Según palabras de Ana Pavlovna, todas nuestras damas, Hippolyte entró mirando a través de los impertinentes y sin dejar estos, en voz alta, pero no muy clara, anunció: el vizconde de Mortemar, y enseguida se sentó junto a la princesita sin prestar atención a su padre y acercando su cabeza a la de ella de tal modo que sus rostros apenas distanciaban una cuarta. Empezó a hablarte de algo y a reírse. El vizconde era un joven agradable de rasgos suaves que evidentemente se consideraba a sí mismo una celebridad, pero que debido a su educación no se prestaba con demasiada asiduidad a ser utilizado en estos círculos sociales que frecuentaba. Era obvio que Ana Pavlovna le ofrecía a sus invitados como un plato especial, como sirve un buen maitre, como si de algo delicioso se tratara, el mismo plato que no querría comer si lo viera en una cocina grasienta. Del mismo modo, esa tarde Ana Pavlovna servía al vizconde a sus invitados como si fuera una deliciosa manjar, aunque si fueran huéspedes que los encontraran en un hotel y jugaran con él todos los días, al brillar le verían solamente como el gran maestro de las carambolas y no se sentirían más afortunadas que por el hecho de que han visto y hablado con su vizconde. Se pusieron entonces a hablar del asesinato del duque de Enghien. El vizconde dijo que el duque de Enghien había muerto a causa de su nobleza y que la cólera de Bonaparte había motivos personales. Cuéntenos esa historia, vizconde, dijo Ana Pavlovna.
El vizconde se inclinó en señal de obediencia y sonrió con cortesía. Ana Pablón hizo formar coro alrededor del vizconde e invitó a todos a escuchar el relato. El vizconde conoció personalmente al duque, susurró Ana Pablona a uno de los invitados. El vizconde es un excelente narrador, comentó a otro. ¿Cómo se reconoce siempre a un hombre de la alta sociedad?, dijo un tercero, y el vizconde fue servido a los invitados con el aspecto más elegante y más provechoso para él, como un roast beef en un plato caliente y con guarnición de verduras. El vizconde quería comenzar con su relato y esbozó una amplia sonrisa. «Véngase aquí, querida Helene», dijo Ana Pablona a la bella princesa que estaba sentada a cierta distancia en el medio del segundo grupo. La princesa Helene sonrió y se levantó con la misma inalterable sonrisa de mujer hermosa con la que había entrado en el salón. Con el tenue roce de su blanco traje de noche, guarnecido de pieles y terciopelo y deslumbrando por la blancura de sus hombros, el brillo de sus cabellos y sus diamantes, pasó por entre los hombros que se apartaban a su paso y directamente, sin mirar a nadie, pero sonriendo a todos como si les concediera a todos amablemente el derecho de contemplar la belleza de su talle, de sus torneados hombros, mostrando, según la moda de la época, un gran escote en el pecho y la espalda, como si llevara consigo el esplendor del baile. Se acercó a Ana Pablona. Helene era tan hermosa que no solamente no había en ella ni un ápice de coquetería, sino que bien al contrario actuaba como si le diera vergüenza. Su evidente belleza, demasiado intensa y de conquistador efecto, era como si deseara, sin poderlo conseguir, disminuir su hermosura. ¡Qué belleza!, decía todo el que la veía. Como impactado por un suceso extraordinario, el vizconde se encogió de hombros y bajó los ojos en el momento en que ella se sentaba frente a él y le dirigía su misma invariable sonrisa. «Madame, ciertamente temo por mis aptitudes narrativas frente a tal público», dijo él bajando la cabeza con una sonrisa. La princesa apoyó su desnudo y, torneando, abrazó en la mesa y no encontró necesario decir nada. Aguardaba sonriendo. Durante todo el relato se mantuvo sentada erguida, fijando de cuando en cuando la vista en su hermoso brazo torneado, que al estar sobre la mesa estaba ligeramente deformado, e en su aún más hermoso pecho, donde llevaba un collar de diamantes que se colocó bien. Alisó unas cuantas veces los pliegues de su vestido y cuando el relato se ponía impresionante miraba a Ana Pablona y adoptaba la misma expresión que tenía el rostro de la dama de honor, para luego recuperar su clara y sosega sonrisa. Tras Helene llegó la princesita de la mesa de té. «Esperen, voy a traer mi labor», dijo. «¿En qué está usted pensando?», se volvió el príncipe Hippolyte. «Tráigame mi ridículo». La princesa culminó su traslado sonriendo y hablando a todos, y una vez se hubo sentado compuso su vestido con gracia. «Ahora estoy bien», dijo, y rogando que empezaran volvió a su labor. El príncipe Hippolyte lo llevó su ridículo, se acercó una butaca y se sentó a su lado. El encantador Hippolyte sorprendía por el extraordinario parecido que tenía con su bella hermana y más aún cuando, a pesar del parecido, él era feo. Los rasgos de su cara eran los mismos que los de su hermano, pero en ella estaban iluminados por su jovialidad, su arrogancia, su juventud, la inalterable sonrisa y la clásica y singular belleza de su cuerpo. En su hermano, sin embargo, ese mismo rostro estaba oscurecido por la estupidez de la inmutable expresión de malhumorada presunción, y su cuerpo era delgaducho y débil. Los ojos, la nariz, la boca estaban contraídos como en una indefinible y desganada mueca y las piernas y los brazos nunca estaban en una posición natural. «No será una historia de fantasmas, ¿verdad?», preguntó tomando asiento al lado de la princesa y llevándose a toda prisa a los impertinentes a los ojos, como si no pudiera hablar sin tal instrumento. «En absoluto, querido amigo», respondió sorprendido el narrador, encogiéndose de hombros. «Sucede que no puedo soportar las historias de fantasmas», dijo él, en un tono que hacía evidente que tras haber pronunciado esas palabras había caído en la cuenta de lo que significaban. A causa de la autosuficiencia con la que hablaba, nadie podía distinguir si lo que había dicho era algo muy inteligente o muy estúpido. Llevaba un frac verde oscuro y pantalones de color de muslo de ninfa asustada. Como él mismo decía, medias de seda y zapatos con hebilla.
Se sentó en el fondo de la butaca frente al narrador, colocó la mano con el anillo y el sello con el escudo heráldico enfrente de él, sobre la mesa, en una postura tan estirada que era obvio que le causaba un gran esfuerzo mantenerla, pero a pesar de ello la dejó así durante toda la narración. Puso los impertinentes en la palma de la otra mano y con esta mismo atusó su peinado hacia arriba, gesto que le proporcionó una expresión aún más extraña en su alargado rostro, y como si recordara algo, comenzó a mirar la mano ensortijada que exhibía, después la pierna del vizconde, luego se giró del tono rápido y nerviosamente, y todos hicieron lo mismo y durante largo rato miró fijamente a la princesita. Cuando tuve la suerte de ver por última vez al duque, en quien, en paz descanse, comenzó el vizconde con una refinada tristeza en la voz, mirando a su auditorio. Hablaba con las más halagadoras palabras sobre la belleza y la genialidad de la gran Gorgeous. ¿Quién no conoce a esa genial y seductora mujer? Yo le transmití mi sorpresa por la forma en la que el duque podía haberla conocido, sin haber estado en París en el último año. El duque sonrió y me dijo: en París no está tan lejos de Mannheim como parece. Me horroricé y le expresé a su alteza el temor que me causaba la idea de que visitara París. Señor, le dije, ¿no estamos aquí rodeados de renegados y de traidores y no sabrá Bonaparte de su presencia en París, por muy secreta que sea? Pero el duque se limitó a sonreír ante mis palabras con la caballerosidad y valentía distintiva de su linaje. La casa conde es una rama de laurel injertada en el árbol de los Borbones. Como decía Pitt no hace mucho, dijo monótonamente el príncipe Basile, como si estuviera dictando una carta invisible. El señor Pitt se expresa muy bien, añadió lacónicamente su hijo Hippolyte, dándose la vuelta resueltamente en el sillón, echando el torso hacia un lado y las piernas hacia el lado opuesto, al tiempo que cogía con rapidez los impertinentes y dirigía a través de ellos la mirada hacia su padre. En una palabra, continuó el vizconde dirigiendo su mirada predominantemente a la bella princesa, que no le quitaba los ojos de encima. Tuve que dejar Ettenheim y ya después me entenderé de que el duque, animado por su audacia, iba a París a honrar a Mademoiselle George, no solo con su admiración, sino además frecuentándola. Pero él tenía amores con la princesa Charlotte de Rochefort, añadió con vehemencia Ana Pavlovna. Decían que se había casado con ella en secreto, dijo ella, dejando vislumbrar que tenía el contenido futuro del relato, que le parecía demasiado indecoroso para ser narrador en presencia de muchas jóvenes. Tener un cariño no impide tener otro, continuó el vizconde sonriendo ampliamente y sin percatarse del temor de Ana Pavlovna. Pero sucedía que Mademoiselle Georges, antes de su acercamiento al duque, gozó de cierto vínculo con otra persona. Él guardó silencio. Esta otra persona se llamaba Bonaparte, continuó mirando con una sonrisa a los espectadores. Ana Pavlovna, por su parte, miraba intranquila a su alrededor, viendo que el relato se volvía más comprometido por momentos. Así pues, continuó el vizconde, el nuevo sultán de las 1001 noches no despreció con frecuencia la ocasión de pasar la tarde con la más bella y encantadora mujer de Francia. Y Mademoiselle George, aquí cayó, encogiéndose de hombros expresivamente, debió convertir la obligación en virtud. El afortunado Bonaparte acostumbraba a visitarla por las noches sin previo aviso. Ay, me estoy imaginando qué va a pasar y se me está ocurriendo un chiste, dijo la bella princesita encogiendo las torneadas y esponjosos hombros. La dama entraba en años, que había estado sentada toda la tarde al lado de la tía, se trasladó al grupo del nadador meneando la cabeza y sonriendo significativa y tristemente. ¿No es terrible?, dijo ella, aunque era evidente que no había escuchado el comienzo de la historia. Nadie prestó atención ni a lo inoportuno de su comentario ni a ella misma. El príncipe Hippolyte repuso alto y rápidamente. George en el papel de una asombrosa Clitemnestra. Ana Pavlovna estaba callada e intranquila, sin haber decidido aún terminantemente si lo que contaba el vizconde era decente o indecente. Por un lado estaban las visitas nocturnas de la actriz, pero por el otro, si ya es el vizconde de Mortemart, emparentado con los Montmorency,
Montmorency por parte de Rohan, el mejor representante de Saint Germain, iba a decir en una reunión algo indecente. Entonces, ¿qué es lo que se considera decente o indecente? Una noche continuó el vizconde mirando a sus oyentes y animándose. Esta Clitemnestra, habiendo cautivado a todo el teatro con su asombrosa representación de la obra de Racine, volvió a casa y pensó en descansar de la fatiga y el bullicio. No esperaba al sultán. Ana Pavlovna se estremeció al oír la palabra sultán. La princesa bajó los ojos y dejó de sonreír. Cuando de pronto la criada le informó de que el gran vizconde Roqueroy deseaba ver al artista. Roqueroy era como el duque se llamaba a sí mismo. El duque fue recibido, añadió el vizconde y guardó silencio durante unos segundos, para dar a entender que no decía todo lo que sabía, y continuó. La mesa resplandecía con la cristalería, los esmaltes, la plata y la porcelana. Pusieron 2 servicios. El tiempo voló imperceptible y placenteramente. A esta altura del relato, el príncipe Hippolyte emitió inesperadamente unos extraños ruidos, que unos tomaron por tos, otros por catarro. Murmuró risa y fue rápidamente a coger los impertinentes que habían descuidado. El narrador se detuvo sorprendido. Ana Pavlovna interrumpió con espanto las placenteras descripciones que el vizconde narraba con tan buen gusto. No nos atormentes, vizconde, dijo ella. El vizconde sonrió. Las horas y los minutos transcurrieron gozosamente, cuando de pronto se escuchó un timbre y la asustada doncella fue a anunciar temblando que el que llamaba era un horrible mameluco bonapartista y que es terrible señor que estaba esperando en la entrada. Excepcional, murmuró la princesa, enhebrando de nuevo la aguja como queriendo decir que el interés y el encanto del relato le impedían trabajar. El vizconde apreció esta silenciosa alabanza y agradeciéndole con una sonrisa quiso continuar, cuando en el salón entró un nuevo invitado y se hizo una necesaria pausa. 4. Este nuevo invitado era el joven príncipe Andrei Volkonsky, el marido de la princesita. No solamente por el hecho de que el joven príncipe llegara tan tarde, pues todos los que llegaron tarde fueron recibidos por la anfitriona de la misma afectuosa manera, sino por el modo en el que entró en la habitación. Resultaba evidente que era uno de esos jóvenes del mundo que están tan mal criados por la vida social que incluso la desprecian. El joven príncipe tenía la boca pequeña, era muy guapo, moreno y delgado, con ligero aspecto de agotamiento. Tenía la piel tostada y vestía de una manera extraordinariamente elegante, con los puños y las perneras bordadas. Todo en su aspecto, empezando por la mirada cansada y aburrida, hasta su paso débil e impreciso, presentaba el más intenso contraste con su pequeña y bulliciosa mujer. Era evidente no solo que lo conocía a todos los que estaban en el salón, sino que estaba ya harto de ellos, que mirarle y escucharles era para él algo muy tedioso, porque podía prever todo lo que iban a hacer o a decir. Y de entre todos los rostros, del que le resultaba más tedioso de mirar parecía ser el de su bonita esposa. Con un hábil gesto se puso de espaldas a su hermoso rostro como si pensaría en francés. Solo faltabas tú para que toda esta gente me acabara de desagradar. Besó la mano de Ana Pavlovna con tal aspecto como si estuviera dispuesto a dar lo que fuera para librarse de tan pesada obligación, y entornando, casi cerrando los ojos y frunciendo el ceño, miró a todos los presentes. «Tienen ustedes una reunión», dijo él con voz fina, e inclinó la cabeza a alguno, y alguno presentó su mano para que se la estrechara. «¿Se va usted a la guerra, príncipe?», dijo Ana Pavlovna. «El general Kutuzov», repuso pronunciando la última sílaba como un francés, quitándose el guante de una blanquísima y minúscula mano y frotándose con él los ojos. «El general jefe Kutuzov ha solicitado mis servicios como ayudante de campo». «¿Y su esposa, Lisa? ¿Se marchará al campo?». «Cometió usted un pecado al privarnos de su encantadora esposa». El joven ayudante de campo abombó los labios emitiendo un ruido desdeñoso, tal como únicamente hacen los franceses, y no respondió. «Andrei», le dijo su esposa, dirigiéndose a él en el mismo tono de la coquetería con el que se dirigía a los extraños, «venga aquí, siéntese. Escuche qué historia cuenta el vizconde sobre
Mademoiselle Gorgeous y Bonaparte. André entornó los ojos y se sentó en otro lado, como si no hubiera escuchado a su esposa. Continúe, vizconde, dijo Ana Pavlovna. El vizconde nos estaba contando cuando el duque de Enghien se encontraba en casa de Mademoiselle Gorgeous, añadió dirigiéndose a los circundantes para que él pudiera continuar con el relato. La ficticia rivalidad entre el duque y Bonaparte por Gorgeous, dijo el príncipe André, con tal tono como si para alguien fuera gracioso no saber esto, y derrumbándose en la butaca. En ese momento el joven con gafas llamado Monsieur Pierre, que desde que había entrado el príncipe André en el salón no retiraba de él sus ojos alegres y amistosos, se dirigió a él y le tomó la manga. El príncipe André era tan poco curioso que sin mirar apartó la cara arrugándolo con una mueca, expresando su enojo hacia quien le cogía de la charretera. Pero habiendo visto el rostro sonriente de Pierre, el príncipe André también sonrió y de pronto toda su cara se transformó. Una expresión bondadosa e inteligente apareció de pronto en ella. ¿Cómo? ¿Tú aquí, mi querido caballero de la Guardia Real?, preguntó el príncipe con alegría, pero con una matiz arrogante y paternalista. Sabía que usted estaría, contestó Pierre. Voy a ir a su casa a cenar, añadió por lo bajo, para no molestar al vizconde, que seguía con su relato. ¿Puedo? No, es imposible, dijo el príncipe Andrés, riendo y volviéndose, aunque con su apretón de manos daba a entender a Pierre que no tenía ni que preguntarlo. El vizconde narraba cómo Mademoiselle George rogó al duque que se escondiera y que el duque dijo que él no se había escondido nunca de nadie, y como Mademoiselle George le dijo: Su Alteza vuestra espada pertenece a la corona y a Francia, y cómo el duque se escondió bajo las sábanas de otra habitación, y de cómo Napoleón se comportó groseramente y el duque salió de debajo de las sábanas y se encontró frente a Bonaparte. Excepcional, admirable. Se escuchaba entre los oyentes, incluso Ana Pavlovna, reparando en que la parte más embarazosa de la historia ya se había superado felizmente, y tranquilizándose, pudo disfrutar del relato. El vizconde se acaloró y hablaba tartamudeando con la animación de un actor. Su enemigo en casa, el raptor del trono, aquel que encabezaba su nación, estaba allí frente a él, tendido en el suelo inmóvil, y puede que ante su último suspiro, como decía el gran Corneille, una rabiosa alegría apareció en su corazón. Solamente su ultrajada grandeza le ayudó a no entregarse a ella. El vizconde se detuvo y, disponiéndose a continuar de forma aún más intensa su relato, sonrió como tranquilizando a las damas que ya estaban demasiado agitadas. Durante esta pausa y de manera totalmente inesperada, la princesa Helene miró al reloj, intercambió una mirada con su padre y se levantó a la vez que éste, y con este movimiento desordenó el grupo e interrumpió el relato. Vamos a llegar tarde, papá, dijo simplemente ella, sin dejar de resplandecer, dirigiendo a todos su sonrisa. Me perdonará, querido vizconde, se dirigió el príncipe Basile en francés, cogiéndolo cariñosamente de las manos y empujándolo hacia la silla para que no se levantara. Esta inoportuna fiesta en la embajada me priva a mí de la satisfacción de escucharle y le interrumpe a usted. Me entristece mucho abandonar su maravillosa velada, dijo a Ana Pavlovna. Su hija, la princesa Helene, sujetándose ligeramente los pliegues del vestido, pasó entre las mesas y la sonrisa continuó aún más deslumbrante en su hermosísimo rostro. 5. Ana Pavlovna le pidió al vizconde que le esperaba y fue a acompañar al príncipe Vasili y a su hija a la otra sala. La dama entraba en años, que había estado sentada al lado de la tía y que después había mostrado tan torpemente interés hacia la historia del vizconde, se levantó apresuradamente y alcanzó al príncipe Vasili en el recibidor. De su cara desapareció totalmente la expresión anterior de fingido interés. Su bondadoso y lloroso rostro expresaba solamente miedo e inquietud. ¿Qué puede decirme, príncipe de mi Boris?, dijo ella, alcanzándole en el recibidor. Pronunciaba el nombre Boris con una particular entonación en la O. No puedo quedarme por más tiempo en San Petersburgo. Dígame, ¿qué noticias puedo llevar a mi pobre pequeño? A pesar de que el príncipe Vasili escuchaba con disgusto y casi descortésmente a la dama, llegando incluso a mostrar impaciencia,
Ella le sonreía cariñosa y conmovedora, y para que él no se marchara le cogió de la mano. ¿Qué le cuesta decirle una palabra al emperador y que mi hijo entre enseguida en la guardia?, solicitó ella. Créame que haré todo lo que pueda, princesa, contestó el príncipe Vasili. Pero me es difícil pedirle nada al zar. Le aconsejaría que se dirigiera usted a Razumbombsky a través del príncipe Golitsyn. Sería mucho más sensato. La dama entrada en años era la princesa Drubetskaya, una de las mejores familias de Rusia, pero era pobre. Hacía tiempo que no frecuentaba la sociedad y había perdido las relaciones. Había ido entonces a fin de conseguir un puesto en la guardia para su único hijo. Solo para eso, para ver al príncipe Vasili, se había anunciado y había ido a la velada de Ana Pavlovna. Solo para eso había escuchado la historia de Visconde. Le asustaron las palabras del príncipe Vasili. Su rostro, bello en otro tiempo, mostró por un momento desprecio, pero solo duró un minuto. Ella sonrió de nuevo y apretó con más fuerza la mano del príncipe Vasili. Escúcheme, príncipe, dijo. Nunca le he pedido y nunca le pediré nada y nunca le he recordado la amistad que tenía con mi padre. Pero ahora le suplico en nombre de Dios que haga esto por mi hijo y yo le consideraré mi benefactor, añadió ella apresuradamente. No se enoje, pero prométamelo. Se lo he pedido a Golitsyn y ha rehusado. Sea el buen muchacho que siempre ha sido, dijo ella intentando sonreír mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Papá, llegaremos tarde, dijo la princesa a Helene, que esperaba en la puerta, volviendo su hermosa cabeza sobre los hombros clásicos. Pero las influencias en este mundo son un capital que se ha de reservar para que no se pierda. El príncipe Vasili lo sabía y se había hecho cargo de que, si empezaba a pedir por todos los que le pedían a él, pronto le hubiera sido imposible pedir nada para nadie y por lo tanto rara vez utilizaba sus influencias. A pesar de ello, en el tema de la princesa Drubetskaya, sintió después de su nueva súplica una especie de remordimiento. Ella le recordaba la verdad. Sus primeros pasos en el servicio de las armas se los debía a su padre. Aparte de eso, vio en su forma de actuar que ella era una de esas mujeres, sobre todo una de esas madres, que una vez que se les mete algo en la cabeza, no abandonan hasta cumplir con sus deseos y en caso contrario, están dispuestos a seguir molestando diariamente, a cada instante, hasta llegar a provocar una escena. Esta última consideración fue la que le venció. Querida Ana Mikhailovna, dijo con su habitual familiaridad y aburrimiento en la voz, para mí es prácticamente imposible hacer lo que usted me pide. Pero para demostrarle lo mucho que la quiero y lo mucho que venero la memoria del difunto conde, su padre, haré lo imposible. Su hijo entrará en la guardia. Aquí tiene usted mi mano. ¿Está satisfecha? Y él besó su mano tirando de ella hacia abajo. Querido mío, mi bienhechor, no esperaba otra cosa de usted. Así mentía y se humillaba a la madre. Yo sabía que era usted bueno. Él quería ya marcharse. Perdone, solo 2 palabras. Una vez que él entre en la guardia, ella se calló. Usted está en buenas relaciones con Mikhail Larionovich Kutuzov. Recomiéndelo a Boris para que sea su ayudante de campo. Entonces yo estaría tranquila y entonces ya. Anna Mikhailovna, como una gitana, pedía para su hijo más cuanto más le daban. El príncipe Vasili se sonrió. Eso no se lo puedo prometer. No sabe usted de qué manera sellan competiciones a Kutuzov desde que ha sido nombrado comandante en jefe. Él mismo me ha dicho que todas las grandes señoras de Moscú se han puesto de acuerdo para ofrecerlo a sus hijos como ayudantes de campo. No, prométamelo o no le dejaré partir, querido bienhechor mío. Papá, repitió la bella en el mismo tono, llegaremos tarde, tendrá que disculparme. Ya lo oí usted. Así que mañana informará al emperador. Sin falta, pero sobre Kutuzov no prometo nada. No, prometa, Vasili, dijo Ana Mikhailovna yendo en pos de él, con una sonrisa de joven coqueta que seguramente había sido un rasgo peculiar suyo.
pero que ahora no encajaba en absoluto con su agotado y bondadoso rostro. Era evidente que se había olvidado de sus años y, movida por la costumbre, utilizaba todos sus recursos femeninos. Pero tan pronto él se hubo ido, su rostro adoptó la misma expresión fría y falsa de antes. Volvió al círculo en el que el vizconde continuaba su relato y de nuevo hizo como que escuchaba, esperando la hora de marcharse, dado que ya había cumplido con su misión. 6. El final de la historia del vizconde fue como sigue. El duque de Enghien sacó del bolsillo un frasco de cristal de roca, labrado en oro, en el que había unas gotas revitalizantes, regalo de su padre, del conde Saint-Germain. Estas gotas, como es sabido, tienen el poder de devolver la vida a un muerto o un moribundo, pero no se han de administrar a nadie excepto a los miembros de la familia conde. Una persona extraña a la que se les dé las gotas se cura igual que los condes, pero se convierte en enemigo irreconciliable de la casa del duque. Como ejemplo de esto puede servir el hecho de que el padre del duque, deseando curar a un caballo moribundo, le dio esas gotas. El caballo sobrevivió, pero después intentó unas cuantas veces tirar al jinete y una vez le llevó durante la batalla al campamento republicano. El padre del duque mató a su querido caballo. Sin tener esto en cuenta, el joven y arrojado duque de Enghien vertió unas cuantas gotas de la boca de su enemigo Bonaparte y el monstruo volvió a la vida. ¿Quién es usted?, preguntó Bonaparte. Una pariente de la criada, contestó el duque. Mentira, gritó Bonaparte. General, estoy desarmado, contestó el duque. ¿Su nombre? Soy el que le ha salvado la vida, contestó el duque. El duque se fue, las gotas hicieron efecto y Bonaparte empezó a sentir un gran odio hacia el duque y desde aquel día juró aniquilar al desventurado y magnánimo joven. A través de sus secuaces supo que un pañuelo olvidado por el duque, en el cual estaba bordado el escudo de la casa conde, quien era su adversario. Bonaparte ordenó, con la excusa de una conspiración entre Pichegru y Gorgios, detener en el condado de Baden al héroe mártir y matarle. Ángel y diablo, y de este modo se consumó el más horrible crimen de la historia. De esta forma culminó el vizconde de su relato y, arrasado por el dolor, se volvió en la silla. Todos guardaron silencio. El asesinato del duque fue algo más que un crimen. Vizconde, dijo el príncipe Andrei, sonriendo suavemente como si se burlara de él. Además fue un error. El vizconde levantó una ceja y se separó las manos. Su gesto podía significar muchas cosas. ¿Y qué les parece a ustedes esta última comedia de la coronación en Milán?, dijo Ana Pavlovna. Y aquí una nueva comedia. Los pueblos de Génova y Lucca manifiestan sus deseos al señor Bonaparte. El señor Bonaparte se sienta en el trono y cumple los deseos del pueblo. Esto es espléndido. Parece cosa de locos. Se diría que todo el mundo ha perdido el juicio. El príncipe Andrés se volvió hacia el lado contrario de Ana Pavlovna, como si pensara que esas conversaciones no iban con él. Dios me ha otorgado la corona. Ay de aquel que la toque, dijo el príncipe Andrei con orgullo, como si fueran palabras suyas. Palabras de Bonaparte en el momento de la coronación. Dicen que estuvo muy acertado al decir estas palabras, añadió él. Ana Pavlovna miró severamente al príncipe Andrei. Espero, continuó ella, que esta haya sido por fin la gota que colma el vaso. Los soberanos no pueden tolerar por más tiempo a este hombre que tomó la amenaza. ¿Los soberanos? No me refiero a Rusia, dijo el vizconde, educada pero desesperadamente. ¿Los soberanos? ¿Qué es lo que han hecho por Luis XVII, por la reina, por Isabel? Nada, continuó él, animándose. Y créanme ahora, sufren el castigo por su traición a los Borbones. ¿Los soberanos? Pero si mandan emisarios con sus respetos para el usurpador del trono. Y suspiró con desdén, cambiando nuevamente de posición. El príncipe Hippolyte, que había estado durante largo rato mirando al vizconde a través de los impertinentes, de pronto al oír estas palabras se volvió hacia la princesita y pidiéndole una aguja empezó a explicarle, dibujando con la aguja en la mesa, el escudo de los condes. Le explicó las características del escudo, dando a entender que ella se lo había pedido.
El escudo conde presenta un broquel con estrechas líneas dentazas azules y rojas, decía él. La princesa le escuchaba sonriendo. Si Bonaparte continúa un año más en el trono de Francia, continuó el vizconde, la conversación iniciada con el aspecto de ser una persona que no escucha a los demás y que un asunto que conoce mejor que los otros, sigue solo el transcurrir de sus pensamientos. Las cosas irán demasiado lejos por las intrigas, la violencia, los destierros y las condenas. La sociedad, y me refiero a la buena sociedad francesa, quedará destruida para siempre. ¿Y entonces? Se encogió de hombros y separó las manos. El emperador, dijo Ana Pavlovna con la tristeza que acompañaba siempre su voz cuando hablaba de la familia imperial, ha declarado que permitiría a los mismos franceses que elijan su forma de gobierno. Y pienso sin duda alguna que su nación, una vez liberada del usurpador, se echará en brazos del legítimo rey, dijo Ana Pavlovna, intentando ser amable con el emigrado y realista. Ah, si pudiera algún día llegar ese minuto feliz, dijo el vizconde, y agradeciendo la diferencia, hizo una inclinación de cabeza. ¿Y usted qué opina, Monsieur Pierre?, preguntó cariñosamente Ana Pavlovna al grueso joven, cuyo embarazoso silencio molestaba a la amable anfitriona. ¿Qué opina? Usted hace poco que ha vuelto de París. Ana Pavlovna sonreía al vizconde y a los otros esperando la respuesta, como diciendo, tengo que ser amable con él, vean cómo le hablo, aunque sé que no se puede decir nada. 7. Toda la nación moriría por su emperador, por el hombre más extraordinario del mundo, dijo de pronto el joven sin ningún tipo de preámbulos, en voz alta y con acaloramiento, como un joven campesino, como si temiera que le interrumpieran y que después de haber tenido esa ocasión no le diera tiempo a explicarlo plenamente. Miraba al príncipe André y éste sonreía. Es el mayor genio de nuestro siglo, continuó Pierre. ¿Cómo? ¿Esa es su opinión? ¿Está usted bromeando?, exclamó Ana Pavlovna con su espanto, que provenía no solo de las palabras pronunciadas por el joven, sino también de esa actitud tan poco apropiada para un salón y totalmente inoportuna que expresaban las voluminosas y rodillas fracciones del joven y especialmente el sonido de su voz, que era demasiado fuerte y sobre todo natural. Él no hacía gestos, hablaba de forma interrumpida de vez en cuando, se colocaba bien las gafas y miraba, pero a todas luces era evidente que ahora nadie le detendría y que iba a decir todo lo que pensaba sin tener en cuenta las consecuencias. El joven se parecía a un caballo salvaje que no ha sido domado, al que aún no se ha ensillado, ni se ha puesto las riendas, que está tan tranquilo y hasta tímido y en nada se diferencia de los otros caballos, pero que cuando le ponen los arrios de pronto empieza, sin ninguna causa lógica, a torcer la cabeza, a levantarse y a encabritarse de la manera más cómica, sin saber él mismo lo que está haciendo. Era evidente que el joven había olfateado los arrios y comenzaba a encabritarse cómicamente. Nadie en Francia piensa ahora en los Borbones, continuó él apresuradamente para que no le interrumpieran y mirando constantemente al príncipe André, como si lo de él pudiera esperar apoyo. No olviden que solo hace 3 meses que volví de París. Se expresaba en un excelente francés. El señor vizconde opina muy acertadamente que va a ser demasiado tarde para los Borbones. E incluso ya es tarde. Ya no hay más realistas. Unos han abandonado su patria y otros se han hecho bonapartistas. Todos los Saint-Germain se han rendido ante el emperador. Hay excepciones, dijo el vizconde con indulgencia. La mundana y bien entrenada Ana Pavlovna miraba intranquila bien al vizconde, bien al inoportuno joven, y no podía perdonarse haber invitado tan irresponsablemente a ese joven sin conocerlo antes. El inoportuno joven era hijo natural de un ilustre, acaudalado gran señor. Ana Pavlovna le había invitado por respeto al padre, considerando que Monsieur Pierre acababa de volver del extranjero donde había estado estudiando. Si hubiera sabido que era tan mal educado y además bonapartista, pensaba ella, mirando su enorme cabeza rapada y sus voluminosas rodillas fracciones. Esta es la educación que le dan ahora a los jóvenes, pensaba ella. ¿Cómo se reconoce siempre a un hombre de la alta sociedad?, decía para sus adentros.
admirándose de la tranquilidad del vizconde. Prácticamente toda la nobleza, continuó Pierre, se ha puesto de parte de Bonaparte. Eso lo dicen los bonapartistas, dijo el vizconde. Ahora es difícil conocer la opinión pública de Francia. Según palabras de Bonaparte, dijo el príncipe André, rápidamente todos se volvieron hacia su baja, indolente, pero siempre audible por su aplomo voz, esperando escuchar qué es lo que había dicho Bonaparte. Les he enseñado el camino a la gloria, pero lo han rechazado, continuó el príncipe André después de un breve mutismo, repitiendo de nuevo las palabras de Napoleón. Les abrí mis zaguanes y toda la multitud corrió para entrar. No sé hasta qué punto tenía derecho a hablar así, pero esto está mal, muy mal, concluyó él con una amarga sonrisa y se volvió. Tenía derecho a decir esto contra los realistas de la aristocracia, que ya no existe en Francia, prosiguió Pierre. Y si existe, no tiene peso específico. ¿Y el pueblo? El pueblo adora al gran hombre y el pueblo lo ha elegido. El pueblo no tiene suspicacias. Ven en él al mayor genio y héroe del mundo. Si era un héroe para algunos, dijo el vizconde, sin contestar al joven y sin siquiera mirarle, dirigiéndose a Ana Pavlovna. Y el príncipe André, después del asesinato del duque, hay un mártir más en el cielo y un héroe menos en la tierra. Les había dado aún tiempo a Ana Pavlovna y a los otros a apreciar estas palabras del vizconde. Cuando el caballo salvaje ya había continuado con su cómico e insólito cocear, el sacrificio del duque de Enghien, continuó Pierre, era una necesidad del Estado, y yo precisamente encuentro la grandeza de espíritu en que Napoleón no dudará en cargar totalmente con la responsabilidad de este hecho. Usted aprueba el asesinato, articuló Ana Pavlovna con un terrible susurro. Entonces, Monsieur Pierre, ¿usted encuentra grandeza de espíritu en el asesinato?, dijo la princesita, sonriendo y volviendo a su labor. Dijeron varias voces. Formidable, dijo de pronto en inglés el príncipe Hippolyte, dándose golpecitos en las rodillas. El vizconde únicamente se encogió de hombros. ¿Es un buen o mal acto el asesinato del duque?, dijo él, sorprendiendo a todos con su tono de serenidad. Una de dos, Pierre sintió que este dilema se exponía de tal modo que si respondía negativamente eso iba a suponer negar su admiración por el héroe. Pero si respondía afirmativamente que el acto era bueno, Dios sabe que él le sucedería. Respondió afirmativamente, sin temer que pudiera ocurrir. Fue un gran acto, como todos los que perpetra ese gran hombre, dijo apasionadamente, no haciendo caso del horror que se reflejaba en todos los rostros, excepto en el rostro del príncipe André, y de cómo se encogían de hombros desdeñosamente. Él siguió hablando solo en contra del evidente disgusto de la anfitriona. Todos menos el príncipe André le escuchaban intercambiando miradas sorprendidas. El propio príncipe André le escuchaba con interés y una silenciosa sonrisa. Es que él no sabía, continuó Pierre, la tempestad que se iba a desatar contra su persona a causa de la muerte del duque. Sabía que por esta única muerte le iban a obligar a luchar de nuevo con toda Europa y que se erigiría de nuevo con la victoria porque... Pero, ¿es usted ruso? Lo soy. Vencerá porque es un gran hombre. La muerte del duque era necesaria. Es un genio y los genios se cuentan entre esa recta gente que no trabajan para sí mismos, sino para la humanidad. Los realistas querían provocar de nuevo la guerra civil que él había contenido. Él necesitaba una pacificación interna, y el sacrificio del duque sirvió del ejemplo para que los Borbones cesaran en sus intrigas. Pero querido Monsieur Pierre, dijo Ana Pavlovna, adoptando al preguntar un tono dulce, ¿cómo llama usted intrigas al modo de volver el trono a su legítimo dueño? Solo la voluntad del pueblo es legítima, respondió él, y el pueblo expulsó a los Borbones y entregó el poder al gran Napoleón. Al mirarla solemnemente por encima de las gafas de los presentes, el contrato social, dijo en voz baja el vizconde, calmándose visiblemente al haber conocido la fuente de la que manaban los argumentos de su oponente. Y tras de esto, exclamó Ana Pavlovna,
Pero tras esto Pierre continuó del mismo modo descortés su discurso. No, decía él, animándose más y más. Los Borbones y los realistas huyeron de la revolución. No pueden comprenderla. Pero este hombre se erigió sobre ella, reprimió sus abusos y conservando todo lo bueno, es decir, la igualdad de los ciudadanos y la libertad de prensa y palabra. Y solo por eso ha conquistado el poder. Sí, él. Habiendo tomado el poder, se lo hubiera entregado al rey legítimo, dijo el vizconde irónicamente. Entonces yo lo hubiera llamado gran hombre. No podía hacer eso. El pueblo le había dado el poder solamente para que les librara de los Borbones y porque el pueblo veía en él un gran hombre. La misma revolución ha sido una gran obra, continuó Monsieur Pierre, mostrando con estas osadas y provocativas frases su extremada juventud y su deseo de expresarse con total libertad. La revolución y el asesinato de los reyes, una gran obra. Tras esto, yo no hablo a favor del asesinato de los reyes. Cuando apareció Napoleón, la revolución ya había cumplido su tiempo y la propia nación se la entregó en las manos. Pero él entendió las ideas de la revolución y se erigió en su representante. Sí, las ideas de rapiña, asesinato y regicidio, volvió a interrumpir la irónica voz. Estos fueron excesos, desde luego, pero la esencia no se encuentra en ellos sino en los derechos del hombre, en la emancipación de los prejuicios, en la igualdad de los ciudadanos. Y todas estas ideas las ha mantenido Napoleón con la misma fuerza. Libertad e igualdad, dijo desdeñosamente el vizconde, como decidiéndose, por fin, a demostrar seriamente a este joven la necesidad de los argumentos. Son palabras altisonantes que ya hace tiempo que se comprometieron. ¿Quién no ama la libertad y la igualdad? Ya nuestro Salvador predicó la libertad y la igualdad. ¿Es que la gente ha sido más feliz tras la revolución? Al contrario, queríamos libertad y Bonaparte la ha destruido. El príncipe Andrew miraba con una sonrisa alegre bien a Pierre, bien al vizconde, bien a la anfitriona, y era evidente que se consolaba con este inesperado e inconveniente episodio. A pesar de sus hábitos mundanos, en el primer momento de las acometidas de Pierre, Ana Pablona se había horrorizado, pero cuando vio que a pesar del sacrilegio discurso de Pierre, el vizconde continuaba tranquilo, y cuando ella se convenció de que no era posible ahogar la conversación, hizo acopio de fuerzas y uniéndose al vizconde atacó al orador. Pero querido Monsieur Pierre, dijo Ana Pablona, ¿cómo se explica usted que un gran hombre pueda sacrificar al duque, que al fin y al cabo es solo un hombre, sin juicio y una acusación? Yo preguntaría, dijo el vizconde, ¿cómo se explica, Monsieur Pierre, el 18 de Brumario? ¿Es que esto no es una farsa? ¿No es esto una trampa totalmente impropia de un gran hombre? ¿Y los prisioneros en África los que han matado? Dijo en ese preciso momento la princesita. Es terrible, y se encogió de hombros. Digan ustedes qué quieren. Es un plebeyo, dijo el príncipe Hippolyte. Monsieur Pierre no sabía a quién responder. Miraba a todos sonriéndose, y con la sonrisa mostraba los dientes irregulares y negruzcos. Su sonrisa no era como la de otra gente, en cuyo rostro se mezcla la sonrisa con el semblante sereno. En el suyo, por el contrario, cuando surgía la sonrisa, de pronto se disipaba su faz grave, incluso algo sombría, y aparecía otra infantil, bondadosa, hasta bobalicona, y que parecía como si pidiera perdón. Al vizconde, que le veía por primera vez, se le hizo evidente que este jacobino no era en absoluto tan terrible como sus palabras. Todos callaron. ¿Cómo quieren ustedes que le respondan todos a la vez?, reclamó la voz del príncipe André. Por lo demás, hace falta diferenciar en los actos de un hombre de Estado las acciones particulares y a las propias de un jefe militar o de un emperador. Esa es mi opinión. Sí, naturalmente, añadió Pierre, alegre de la ayuda que le brindaban. Como hombre fue muy grande en el puente de Arcola, en el hospital de Jaffa, donde estrechó la mano de los apestados, pero era evidente que el príncipe André había querido suavizar la inconveniencia del discurso de Pierre, y deseando marcharse le hizo una señal a su esposa y se levantó. Es difícil juzgar, dijo él, a nuestros contemporáneos. Nuestros descendientes les juzgarán.
De pronto el príncipe Hippolyte se levantó y con un gesto de la mano detuvo a todos. Pidiendo y se quedaron, comenzó a decir: hoy me han contado una anécdota moscovita. Debo agasajarles con ella. Disculpe, vizconde, la voy a contar en ruso, pues de otro modo perdería toda su gracia. Y el príncipe Hippolyte empezó a narrar en ruso con la misma pronunciación que tienen los franceses que han vivido un año en Rusia. Con tanta insistencia y animación reclamaba el príncipe Hippolyte atención para su relato que todos quedaron en suspenso. En Moscú hay una gran señora y es muy avara. Le era necesario llevar a 2 criados para su coche y de alta estatura, así es como le gustaba. También tenía a su servicio a una doncella aún más alta y le dijo. Aquí el príncipe Hippolyte se puso a pensar. Véase qué les costaba recordar. Ella le dijo, sí, le dijo, muchacha, ponte la librea y ven conmigo en el coche para ir a hacer unas visitas. En ese punto el príncipe Hippolyte rompió a reír a carcajadas antes de que lo hiciera su auditorio. Y esto produjo una impresión desfavorable hacia el narrador. A pesar de ello, muchos se sonrieron, entre ellos la señora entrada en años y Ana Pavlovna. La señora partió. Inesperadamente se levantó un fuerte viento. La muchacha perdió el sombrero y sus largos cabellos se esparcieron. Aquí no puedo aguantar por más tiempo, y comenzó a reírse entrecortadamente, y en medio de la risa decía, y todo el mundo supo. Esa era la anécdota. A pesar de que nadie entendió por qué la había contado y por qué había sido necesario contarla en ruso, Ana Pavlovna y los otros apreciaron la mundana cortesía del príncipe Hippolyte, que terminaba de manera tan agradable en la desabrida y poco gentil salida de Pierre. La conversación se fue diluyendo tras la anécdota en comentarios breves y dispersos sobre los próximos y los pasados bailes y espectáculos, sobre dónde y cuándo se volverán a encontrar. Bueno, seguiré contando un poquito más acerca de este maravilloso libro. Es para recordar los tiempos que estamos viviendo. Que tengan un hermoso día. Bye bye.